Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Hoy, queridos amigos, con este libro siempre Shamael, Dios que escucha, Dios que no escucha, segundo libro de Samuel, el capítulo 7, versículo 24, hoy nosotros queremos estudiar dentro de este contexto grande que es la oración de David por su dinastía. Primero David, que quiere construir un templo al Señor, le dice a Natán le dice, dale fuerza, adelante, ya puedo porque Ñande ya me bendecida. Pero después viene otra vez el Señor y le dice a Natán, no, David no construimos ahí. Oye, pues no, ¿cuál es ese David? Yo te saqué allá de la humildad, etcétera, andeco, angare, yuta, lleva, shembo fifi, página, remoita, dentro de un templo. Ahora cae épico, en el templo, ahora cae épico, la fifía, que lleva la añemomomburga, que el pueblo, nunca. Se siempre aguatá, y siempre estuve por el desierto con el pueblo. Por lo tanto, upeareta David, en todo caso, ahí no construimos, ahí se la templo. En todo caso, pilla exacta umimba eumía. En todo caso, ya botar una dinastía. Eso quiere decir el bet, ¿verdad? El bait, que quiere decir casa en hebreo. Pero yo le voy a construir el verdadero hogar. Yo le voy a construir la verdadera comunidad. Queridos hermanos, aquí está una teología, pero maravillosa. Opea la primera partecita, llévalo y coa. Opea diré entonces, Ñande parire, upea, David se pone, ¿verdad?, ante el Señor y dice, bueno, Señor, si eso es lo que tú me estás diciendo, tu casa y tu reino permanecerán firmes para siempre ante mí, y tu trono será consolidado para siempre. Y yo venían de Yara. Y entonces Natán comunicó a David todas las palabras que le fueron reveladas. Muy bien. Estamos desde el versículo 18 hasta el final, que va a ser el versículo 29. David ya poveteí. Una oración profunda. Y nos encontramos en este versículo 24. Ahora, tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Es decir, aquí hay una confirmación de parte de David. Recuerden que en el 23 David está exaltando y se da cuenta de la realidad. ¿Y quién puede compararse con tu pueblo, con Israel? Es la única nación en el mundo a quien Dios ha venido a rescatar para hacerla su pueblo y darle fama, es decir, renombre. Realizaste, Ñande Yara, prodigios, ¿verdad?, con nosotros, terribles en favor del pueblo que rescataste de Egipto y de sus dioses. Entonces, upea Ñande Yara y pone tereílare ya por en día, yepa, entonces, a ver, aina. Y ahora, con este versículo 24, tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Entramos entonces en
esto que viene a ser para nosotros la confirmación total y absoluta, ¿verdad? Dentro de nuestro contexto bíblico, queridos amigos, David inicia, decíamos, una oración de acción de gracias después del oráculo, después de lo que Natán le comunicó y lo que Dios le mandaba a decir. Ahora, con esto nosotros estamos profundizando la promesa de Dios a nivel universal. Tu pueblo Israel. A Israel, dice, es una fuerza de Dios, la niña de mis ojos, el príncipe de Dios. Todo esto significa, queridos amigos, que Dios es Yahvé el que nos ama. Es Dios mismo el que nos quiere tanto que es capaz de ofrecerse, de darse por nosotros, ¿verdad? Y nosotros, si queremos mirar después más adelante, podemos mirar desde el Nuevo Testamento cuando decimos que Jesús mismo muere por nosotros en la cruz, ¿verdad? Hasta la última gota por nuestra salvación. Y bueno, desde este aspecto, queridos amigos, viene la anticipación, digamos, del plan salvífico de Dios. Esto durará para siempre. Ciertamente que dura para siempre en la medida en que también nosotros somos fieles a la palabra de Dios. Somos fieles a esa promesa del Señor. Porque ya come de la promesa. Pero esta promesa tiene que ser también un cumplimiento con Dios. Está con ella porque te va a llevar la ojo a oñesun o yerure nambre o hija se veñan de ya no debe hoy potado veñan de ya papá y supermana. Pero en el fondo después no hay un compromiso de vida. Después queremos vivir de cualquier manera. O me enseñan de ya. Eso es simplemente religión fetichista. Fetichista, fetish quiere decir que es de un soplo simplemente de necesidad urgente. Pero donde hay de verdadero compromiso venían de Yarande. Aquí pues hay la promesa de Dios que nos acompaña, que nos ayuda a ser nosotros personas que se realizan de acuerdo al proyecto de Dios. Y el otro es entonces aquel que simplemente ante necesidades y urgencias, pero después continúa de la misma manera. Volvemos enseguida con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Máxima velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén.
Las altas temperaturas de julio no impidieron ver la plaza de San Pedro así, repleta de peregrinos. Por eso, cuando el Papa salió al balcón del Palacio Apostólico, les agradeció el esfuerzo. Rivolgo con affetto il mio saluto a tutti voi, fedeli di Roma, pellegrini dall'Italia e dei vari paesi. Nel gran caldo di questo periodo, il vostro cammino per attraversare le porte sante è ancora più coraggioso e ammirevole. León XIV también envió un mensaje en inglés a los afectados por las inundaciones en Texas, Estados Unidos, con decenas de víctimas y desaparecidos, muchos de ellos niños. I would like to express sincere condolences to all the families who have lost loved ones, in particular their daughters who were at summer camp in the disaster caused by the flooding of the Guadalupe River in Texas in the United States. We pray for them. Como suele ser habitual, el pontífice aprovechó para pedir por un diálogo que haga que callen las armas. La pace è un desiderio di tutti i popoli ed è il grido doloroso di quelli straziati dalla guerra. Chiediamo al Signore di toccare i cuori e ispirare le menti dei governanti affinché alla violenza delle armi sostituiscano la ricerca del diálogo. Este fue el último Ángelus de León XIV antes de comenzar sus vacaciones. Ese domingo, alrededor de las 5 de la tarde, llegó a Castel Gandolfo, donde estará hasta el 20 de julio. No temas, pues yo estoy contigo. No mires con desconfianza, pues yo soy tu Dios. Yo te he dado fuerzas, he sido tu auxilio, con mi diestra victoriosa te he sostenido. Isaías, capítulo 41, versículo 10. León XIV volverá de sus vacaciones de julio con una agenda cargada de eventos. Son las celebraciones que ha confirmado el Vaticano para el próximo mes de agosto y septiembre. El mes de agosto lo abrirá con una misa que a muchos les hará viajar al pasado. En el año 2000, Juan Pablo II celebraba en la Universidad de Tor Vergata el Jubileo de los Jóvenes. León XIV presidirá el mismo evento 25 años después. Será el 3 de agosto a las 9 de la mañana en la misma universidad. El 15 de agosto el Papa cambiará de escenario y volverá a Castel Gandolfo. Allí volverá a oficiar una misa a las 10 de la mañana en la parroquia de Santo Tomás de Villanueva. Entrado el mes de septiembre llegará uno de los momentos más esperados, la canonización de Pier Giorgio Frassati y el joven Carlo Acutis. Será el 7 de septiembre en la Plaza de San Pedro. Justo una semana después, el 14 de septiembre, se vivirá una jornada particular. El Papa irá a San Pablo Extramuros y será para celebrar una misa en conmemoración de los nuevos mártires. Además, el 14 de septiembre es el cumpleaños de León XIV. Cumplirá 70 años, por lo que puede que ese día haya también alguna celebración en el Vaticano. Por último, y para cerrar estos 2 meses, el 28 de septiembre León XIV celebrará el jubileo de los catequistas en la Plaza de San Pedro a las 10 de la mañana. Yarañe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. Spirit,
El Papa León XIV se reunió con un grupo de jóvenes profesores y sacerdotes de Dinamarca, Irlanda e Inglaterra con motivo del año jubilar. A todos ellos les dirigió estas palabras. Young people gathered with us this morning, remember that God has created each one of you with a purpose and a mission in this life. Use this opportunity for listening, for prayer, so that you may hear more clearly God's voice calling you deep within your hearts. Luego, dirigiéndose al profesorado, el pontífice reiteró lo que les dijo a los niños y enfatizó su papel importante en la formación de adolescentes y jóvenes. For they will look up to you as models, models in life, models of faith. They'll look to you particularly as to how you teach and how you live. Al terminar el encuentro, el Papa les dio a todos su bendición y además les recordó que su peregrinaje es un camino diario de búsqueda. Let us pray together. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros. Alabado y adorado sea Cristo, Eucaristía, lo más grande, lo más sublime, es tu presencia real. Puedo acercarme y recibir tu cuerpo y sangre que me dan vida. Cielo y tierra se unen, los ángeles cantan tu gloria, Señor. Oh, gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. Gloria, gloria en el cielo al que reina con poder. No existe amor tan perfecto que nos ame hasta el extremo. Te entregaste en la cruz, me salvaste, Jesús, te has quedado entre nosotros.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yarañé, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 24 del capítulo 7, segundo libro de Samuel. Nos presenta aquí cuando dice: tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Recordemos que en el antiguo Oriente cercano, el nombre Shem, porque a Dios siempre se le llama con este nombre, Shem. Diga tú y ya el añan de Yararera, sino que siempre decimos el nombre, Hashem. Baruch Hashem, que Dios te bendiga, dice, vea. Pero en realidad estamos diciendo, Baruch quiere decir te bendiga, bendición, Hashem, de el nombre. Amala, el nombre por excelencia ciertamente que es Dios, ¿verdad? Y entonces representa a la persona y la reputación también, es decir, el nombre firme significa estabilidad y significa la propia identidad. El nombre quiere decir tu identidad y por lo tanto estabilidad en tu propia identidad. Esa identidad que Dios te ha dado y esa identidad de Dios que entra, pero hoy que vean entra en la memoria colectiva. Nosotros entonces conocemos y sabemos el nombre de Dios, es lo que nos mueve. Y así entonces, cuando David está bendiciendo y está diciendo Mishpatoch, ¿verdad? Ha'am, los clanes, los linajes, la promesa, refleja la estructura siempre, queridos amigos, de una comunidad, de ese clan, siempre. En la Biblia, como hemos insistido y hemos hablado, siempre se insiste en el aspecto de la comunidad. Refleja este aspecto. Y después también, queridos amigos, cuando se menciona aquí, porque por ahí te digo, realizaste prodigios terribles en favor ¿de quién? En favor del pueblo, decíamos en el versículo 23. Y por lo tanto, tú confirmaste a tu pueblo, Israel. Reconfirmaste. Ella cayube lleva landela erea na eurore. Landere haya porque Dios es fiel. Lo que Dios promete luego se realiza. Y más aún, la teología de los libros históricos, nosotros sabemos que lo que Dios dice se realiza. Lo que Dios promete se realiza. Así también, si hay algún castigo, si hay alguna situación, porque fíjense lo que le dice a Elí. Entonces, justamente hay una condena para Elí. Entonces, él recibe, o sea, porque Dios dice eso, porque esta pues es la realización, ¿verdad? De la comunidad, la realización de la creación. Ande entonces la por eso, queridos hermanos, cuando decimos esto, que es un libro político, para políticos, entonces tenemos que ser los primeros en mirar, reflexionar, libros históricos y ver qué es lo que Dios nos pide. El año de Japón, porque, o si no, a dañar de cada rayo. A los años de cada últimamente lleva porque nosotros pues somos el resultado, consecuencia de nuestras acciones. En la medida en que ñandeñas enduve ñande yarañé, en la medida en que ñandeñas echamba, esa va la yaguatana ñañé, porque siempre habrá errores, ¿verdad? Dice que los que navegan por los aires, es decir, los aviones, etc., copan la dirección o mi alojón, pero cierto tiempo, entonces van corrigiendo
los nudos, ¿verdad? También en las embarcaciones por agua, en el mar, etc. A veces hay como pega y mova peña de bruja, ya la GPS lleva, GPS. Pero después durante el vuelo se van corrigiendo. Chiquitito, aunque sea, pero corrigió, porque tiene que llegar a su destino. Ojo, veo todavía, yo la mío, joina. Así también en nuestra vida, queridos hermanos. Aquí el Señor nos dice que tenemos que ir corrigiendo nuestra ruta. Aupeare con la ñande yara ñandepe iñeero vive. Volvemos enseguida con más ñande yara ñe Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Ven a mi herida, ven y sáname, ven a mi tristeza, ven consuélame, ven aquí a mi alma, acompáñame, Espíritu Santo, ven. Ven a mis angustias, reconfórtame, ven a mis dolores, ven y cálmame, ven a mis rencores, purifícame. Espíritu Santo, ven, ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con tu bondad. Ven, Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, transforma mi ser a tu amor. Yo quiero nacer en ti, Espíritu de Dios. Ven a mi silencio, ven y háblame, ven aquí a mis sueños, ven, inspírame, ven aquí a mi historia, ven, habítame, Espíritu Santo, ven. Ven aquí a mi duelo, ven, abrázame, ven a mis desvelos, tranquilízame, ven a mi pecado, ven y sálvame, Espíritu Santo, ven, 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 Espíritu Santo, inunda mi vida, lléname de ti, refúgiame bajo tus alas, abraza mi alma con
No tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Isaías, capítulo 41, versículo 10. Este domingo 27 de julio, te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este día martes 8 de julio. Añande Yarañé Uñande Gina a través del libro del Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia. Añande Yahweh con el capítulo 32, del 22 al 32. En aquellos días todavía de noche se levantó Jacob, tomó a sus 2 mujeres, las 2 siervas y los 11 hijos y cruzó el vado de Yabot. Pasó con ellos el torrente e hizo pasar sus posesiones. Y él quedó solo. Un hombre luchó con él hasta la aurora. Y viendo que no le podía vencer, le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa, herida, mientras peleaba con él. Le dijo: suéltame que llega la aurora. Respondió Jacob: no te soltaré hasta que me bendigas. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Contestó Jacob. Le replicó: ya no te llamarás Jacob, sino Israel, porque has luchado con dioses y con hombres y has vencido. Queridos amigos, qué interesante. Israel, upeaco y seina, hebreo y seina, fuerza de Dios. Peñan de Yaran Barete, cuella huerecoa, upeaco y la Israel. Opearego la ñan de Yara, aquí le cambia el nombre. Has luchado con los hombres y has luchado con Dios. Queridos hermanos, el luchar con Dios quiere decir que nosotros hacemos un camino de santidad, la lleva. Y entonces luchamos contra todo aquello que es negativo. Y este hombre que está peleando con Jacob, ciertamente que es un enviado. Pero este ángel que tiene que volver hacia Dios, Jacob, da poimo de hoy si es que no me bendices. Y esa es la forma como nosotros vencemos, entre comillas, a Dios. Dios se deja vencer cuando nosotros procuramos y nos esforzamos por vencer y por recibir su gracia. Pero por otra parte también le dice: has vencido a los hombres. Yo que la ñandeña vencea porque este itereo y ñande lleva la grupo o camía de manejar a la gente, al país, a la iglesia, a la familia. Peja cuero y potajaisa lleva. Es decir, en una manera muy corrupta. Narcobandido, vaya eso, o si no narcotráfico, o si no toda la parte de los gobiernos. Y entonces, queridos hermanos, esta es una lucha continua contra el Satán, porque Satán en hebreo quiere decir tentación. Luchar contra los hombres, luchar contra las adversidades, luchar contra estas amenazas. Así que, queridos hermanos, a seguir luchando contra las cosas negativas del pensamiento simplemente humano. Pero sobre todo entender bien lo que significa luchar con Dios, quiere decir esforzarnos. Yayapobe y Ponaba lleva ñanguajemebe hasta lo que Dios quiere de nosotros, la construcción de su reino en nuestro mundo. Que la bendición de Dios descienda sobre cada uno de nosotros, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.
Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos hermanos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con este versículo 24. Tú confirmaste a tu pueblo. El confirmar al pueblo es muy importante. Israel como pueblo tuyo para siempre. Esto es Jaolam, ¿verdad? O sea, para siempre es importante la presencia de un Dios que no abandona a su pueblo. Veáis la Jaolam. Tú, Yahvé, eres su Dios. Queridos amigos, aquí también tenemos esta palabra clave para nosotros y es muy importante en este versículo 24. Utilizamos la palabra Baruch, Baruch. Y esta palabra hebrea viene de Baraj, que significa arrodillarse en realidad. Baraj significa arrodillarse. Ñande oya iko ya ipuru vea ve ñande ñeve. Ñañesun ya oigo. Ñañesun ve ñande yara de nondepe. Es una actitud maravillosa. Ñañesun ve ñande yara de nondepe. El ñande ya pues ahí yo que fuera. A ñañesun goje dice que nosotros estamos en esa inclinación ante aquello que significa lo mayor para nosotros. Ese era un saludo, ¿verdad? Una forma, nos inclinamos ante aquel a quien nosotros respetamos. Ustedes saben que el arrodillarse, sobre todo en la guerra significaba lo que nosotros hoy sacamos banderita blanca, bandera blanca. Bandera blanca donde no ve añe rendía, llevan, no, por favor no disparen, no me maten, añe entregama. Y entonces, queridos amigos, el hecho de arrodillarse en la guerra, con la espada, de repente estaban peleando, pierde la espada, y vos ya estás expuesto aquí, ¿verdad? A que tu enemigo te mate, te traspase con la espada, te traspase con la lanza, con la flecha, con la jabalina, con lo que sea. Y entonces, ¿qué hacía ese soldado? La oña entregaron, cuando y coseno, la mártir, bebé llevando manoseno. Entonces, lo primero que hacía era paz, se tiraba al piso, oñesu, aopileipo, oñesu, moya lleva, frente a su enemigo. ¿Por qué? Porque han heagu peyan de música, yambay han se llevó de música, vea, edipone, sejewi. A ver, me mandé no debe ediponer sejewi. Bueno, y así también, el soldado aquí, oñesu lleva, a edisponente, eva la yapota, se yucada más, pero se aña entregaba. ¿Por qué? Porque eso quería decir que no voy a correr de vos, porque se la ha habitado la aña en boina, y que tú derecho a llevarse con tu mamá a luchar en el día, porque que tú te acueve, que tú a disparar de pero donde hay que poner la aña, bueno, de disparar que esto y aquello, te van a perseguir, te van a seguir, ¿entendés? Que va a vaya cañana, rejota de disparata, lo que sea, pero donde muñata y ve, con el carro de guerra, caballo, y lo que sea, andero, pues te dejan de yucata cátate porque eres cañicear y disparaje. Y en este caso, el soldado, al tirarse al piso y arrodillarse, entonces dice, bueno,
ñaña su ave bandiga tu ya dispara, ñe su mía tante a mí ñe pues no dispara. Otra vez de muña, de homo aimo, pepe tema de yarra, taller. Bueno, entonces, este es el signo de Baraj. Baraj quiere decir literalmente arrodillarse. Arrodillarse ante quién? Ante aquel que consideramos en ese momento que es mayor a nosotros. Y por lo tanto, el arrodillarse después se le va aplicando a esa persona que tiene el poder sobre nuestra vida. Y eso significa después entonces la bendición. Te voy a dar una bendición. Te doy la vida. Te regalo la vida. No es simplemente entonces una fórmula de elogio de buenos deseos, sino que es una manera, queridos amigos, por lo menos después en el sentido religioso, de transmitir la vida de Dios, de transmitir la vida divina. Cuando Dios nos bendice, queridos amigos, nos transmite fuerza, nos transmite lo espiritual, nos transmite fecundidad, prosperidad, todo aquello que es fuerza, ¿verdad?, para el hombre. Porque estamos esperando nosotros. Pero en este caso dice, tú has bendecido, ¿verdad? Tú has bendecido a tu pueblo. Tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Volvemos enseguida con más de Yarañé en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ezequías estaba a punto de tirar la toalla y pagar el tributo que Sennacherib exigía para no invadir la ciudad sitiada desde hacía varios meses. Pero esa noche el profeta Isaías le insistía en que continuara confiando porque Yahvé le había prometido que el soberano de Asiria no entraría en la capital de Judá. De pronto un mensajero entró resollando a la sala del trono para comunicarle al rey que en el campamento enemigo se escuchaban gritos y lamentos. El monarca y el profeta salieron apuradamente y desde la muralla observaron cómo los asirios empezaban a desmantelar las tiendas y cuando despuntó el sol, el ejército rival en desordenada formación comenzó a retirarse, pero dejó en la explanada a 185,000 cadáveres de soldados que habían sucumbido debido a una epidemia de disentería desatada una semana antes, pero cuya existencia ocultaron en ese lapso para no envalentonar al pueblo que estaba encerrado dentro de esos muros. Desde ese momento Ezequías no volvió a mover un dedo sin consultar a Isaías. Isaías, nacido aproximadamente en el año 760 a.C., era de estirpe real, pero reclutado por Dios cuando contaba 20 años, empezó su vida pública el mismo año en que su primo, el rey Osías, murió y la emprendió entonces contra los reyes disolutos y la opresiva clase pudiente de Israel que adoraban a otros dioses y se enriquecían a expensas de los más pobres, y les vaticinaba a ellos, según la palabra del Señor, que si no enderezaban el camino, el país sería devastado y el pueblo llevado al exilio. Pero al mismo tiempo anunciaba que he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un niño a quien llamarán Dios con nosotros, en alusión clara al Mesías que nacería 700 años después, y que redimiría al mundo e instauraría el reino de Dios para todos. A lo largo de su libro fue dejando señales inequívocas sobre nuestro Señor Jesucristo, como por ejemplo en el capítulo 53, describe con tal vividez la pasión y muerte del Salvador, que da la impresión de que los hechos se desarrollan con base en el texto de Isaías, como si fuera un guión cinematográfico.
Con razón, San Jerónimo llamó a Isaías el evangelista del Antiguo Testamento y los judíos lo reconocen como el profeta mayor. Isaías fue el faro que iluminó durante medio siglo al pueblo judío, a lo largo de los reinados de Osías, Jotán, Acaz y Ezequías. Y en ese lapso se erigió como el paladín de la justicia social y en su mensaje, que parece escrito para la sociedad actual, conminaba a los poderosos a que fueran justos para pagar a los asalariados, que compartieran sus riquezas con los pobres y que practicaran la caridad y la misericordia con los más desvalidos, o sea, viudas, huérfanos, ancianos, extranjeros y siervos. La tradición afirma que al poco tiempo de haber asumido el poder el rey Manasés, que gobernó 55 años y se le considera como uno de los más perversos de la historia de Israel, Isaías lo atacó frontalmente y en respuesta el malvado monarca ordenó su muerte. Entonces el profeta huyó y cuando estaban a punto de capturarlo se escondió en un tronco hueco, pero fue en vano porque sus persecutores, al darse cuenta, cerraron el árbol con Isaías adentro y lo partieron en dos. Por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Isaías que nos dé fortaleza para defender con valentía y entereza a los débiles y a los desamparados. Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Julio, la conquista de la tierra. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. Este domingo 27 de julio te invitamos a una jornada especial de fe, gratitud y fraternidad
en honor a los 59 años de vida del querido padre Víctor Luis Cabañas. A las 11 de la mañana celebraremos la Santa Eucaristía como acción de gracias y a las 12 compartiremos un almuerzo fraterno en la sede social de la cooperativa Medalla Milagrosa en Fernando de la Mora, zona sur. Será un encuentro de almas agradecidas, de comunidad viva y también una oportunidad para apoyar al primer canal católico del país, Ñande Yarañé, sembrando juntos en los medios la palabra de Dios. Más información al 0986-404-603 o al 0981-505-036. Te esperamos con el corazón abierto y la mesa servida. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañé, Antiguo Testamento. Con este versículo 24 del segundo libro de Samuel, capítulo 7, tú confirmaste a tu pueblo Israel como pueblo tuyo para siempre. Tú, Yahvé, eres su Dios. Este es el famoso Sebaot, Adonai, Yahweh, ciertamente que está escrito, ¿verdad? Si vamos a leer así como está. O Jehová sería, ¿verdad? De Jehová, Yahvé, Sebaot. Sebaot es Dios de los ejércitos, Dios de la lucha, Dios vencedor. Pero dice la Sebaot, ¿verdad? Significa Sebaot, ese hombre de guerra, Dios que guerrea, Dios que pelea, Dios de los ejércitos. Y entonces aquí estamos designando al ejército celestial. Ese Dios que pelea. ¿Pero por qué va a pelear? Y justamente va a pelear en el sentido espiritual por su pueblo. Peñan de Yara, entonces, Oñora y Nota. ¿Pero contra quién, queridos hermanos? Contra todos aquellos que traen el mal. El Dios Sebaot lucha como Dios de los ejércitos contra el mal. Contra aquellos que quieren traer simplemente cosas negativas para su pueblo. Umia contra Belañan de Yara Oñemoína. Entonces, exaltar el nombre de Dios afirma no un poder político, sino sobre todo un reinado espiritual supremo. Porque es Dios mismo el que nos está llamando a utilizar los elementos de la vida de relación entre nosotros. Apego la elemento ñandella huerecoajina para que podamos luchar, para que podamos empeñarnos, para que podamos hacer bien las cosas, para que nada, queridos hermanos, nos pueda dañar, nos pueda hacer mal. Upea entonces ñandella ella ponaco a ver que Dios lucha por nosotros, que Dios está a nuestro favor, Dios de los ejércitos, Dios Sebaot, Jehová Sebaot, Adonai Sebaot, Dios que nos quiere, que nos ama, que no nos abandona y que quiere verdaderamente que nosotros también podamos ser cubiertos contra todo mal. O sea, Él nos cubre, es nuestro escudo. ¿Se acuerdan de los salmos? Yo te amo, Señor, mi fortaleza. Y después dice, tú eres mi escudo. A favor del pueblo, a favor de la gente, para que nosotros podamos ser liberados de aquellos que quieren realizar el mal contra las personas. Entonces, aquí hay una identidad, queridos hermanos, de parte de Dios, una identidad que es identidad colectiva, pero que se fundamenta en el mismo Jehová. Se identifica esta identidad con el famoso Elohim, el nombre de Dios, Él, pero luego
se pone Elohim, dioses, como una colectividad, sino que el fundamento esencial y fundamental es de la colectividad. Dios es comunidad. Y entonces, aquí, queridos amigos, si nosotros queremos una identidad también como nación, para nuestra familia, debemos hacer reposar nuestros principios y nuestros valores en estos principios trascendentales, en los principios de Dios. No, queridos amigos, en ideologías así pasajeras. Nosotros tenemos que procurar mirar, entender el berit, ¿verdad? Estos pactos de Dios para con nosotros, para con su pueblo, estos pactos que nos prometen ¿qué cosa? Nos prometen firmeza, por una parte, pero sobre todo son estos pactos, queridos amigos, en la medida en que somos fieles para con Dios, que nos traerá también la perpetuidad. Perpetuidad que dice, sé yo que anda, o VTI presidente, o VTI fulano de tal, o asapea, haula otro un güey peitebe, otro ya puede, emagatulo y cuapa, hay cuapa hoy, hacia ya puede, y justamente te hace todo lo contrario de lo que hizo el anterior, ¿entiendes? Con ambas con algo la añaden un dipa, con ambas con algo, entonces la añaden javaipa. No hay continuidad entonces en el pensamiento, no hay un elemento, anda allí por hoy, aunque sea un dedito de cerebro. Y andego ya construían allá Japona, pero sobre fundamentos, sobre pilotes bien puestos, queridos hermanos. Así es que, Coabeñan de Yara, este día con este versículo 24, tú confirmaste, tú aseguraste, tú pusiste los cimientos, se diseñan de UBA, a tu pueblo Israel como un pueblo tuyo para siempre. Va a ser para siempre en la medida en que nosotros respondemos a esto. Y ponemos cosas firmes, no cosas pasajeras, cosas que nosotros nomás hacemos de acuerdo a nuestros intereses. Amonda ponaya, poponala, ya puedo enriquecer ilícitamente, evidentemente, porque eso no te corresponde. A ver, en se dispara. A ver, entonces ya con la justicia que pega, moña, monteca, moña, allá la ya salva. Allá pues está con gran parte del botín de ese tiempo robado. Bueno, queridos amigos, nos despedimos por el día de hoy y les dejo la bendición de Dios, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más de Yarañe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.